Buenas tardes. Yo aquí me siento un poco fuera de lugar porque no sé por qué extraña razón, siendo básicamente yo un guionista y productor, siempre me asocian con los directores, ¿no? O sea, como que cuando se refieren a las películas que produzco, dicen las películas de Davo García, y en el resto de los casos las películas de los directores. En ese sentido ha sido un poco injusto porque varias de las películas más exitosas que ha hecho la productora han sido películas de Harold, y generalmente no dicen la película de Harold, sino la película de Davo. Entonces siempre me siento un poco culpable con Harold por esa circunstancia. Entonces pues lo trataré o abordaré la pregunta desde más que la perspectiva del director, del guionista y el productor. Yo creo que la escogencia del casting es parte de un ejercicio de coherencia que tiene que ver con la visión general del proyecto. Yo creo que cada proyecto, cada guión, cada director tiene en la cabeza un tipo de película que quiere realizar, tiene una intención, tiene algo que comunicar, y a partir de ese algo que quiere comunicar, pues empieza a escoger todos los insumos de la película. Cómo va a fotografiar la película, cómo va a editar la película, cómo va a abordar desde la puesta en escena y puesta en cámara la película, y cómo va a escoger el casting. Creo que en ese sentido no hay fórmulas preconcebidas, y quizás en esta mesa hay un buen ejemplo de diferente tipo de maneras de abordar el cine y diferente forma de escoger los actores. La forma en que Ciro escoge sus actores es absolutamente coherente con el tipo de cine que hace, y en ese sentido, de pronto, no sé, luego lo profundizará Ciro, el actor profesional no es el insumo que mejor se puede acomodar al tipo de intención y al tipo de búsqueda que está realizando. Con Sergio ocurrirá lo mismo, con Harold ocurrirá lo mismo, y en el caso de las películas que hacemos nosotros, que son por lo general comedias, pues también ocurre lo mismo. Nosotros hacemos un cine que pretende ser popular, un cine que pretende ser masivo, y en ese sentido nos cuidamos mucho de buscar actores que tengan la facilidad para la comedia, que ya se hayan probado en otro tipo de escenarios en el género, básicamente en la televisión, que es como el universo del cual provengo, y siempre trato de asegurarme en compañía del director, siempre es una cosa que negociamos con el director, de que sean comediantes que además logren aportarle a lo que está escrito en el guión. Y en ese sentido no solamente me preocupo mucho por la escogencia del casting, sino también del director. Creo que los guiones son siempre una primera partitura, y es una primera partitura que tiene que ser interpretada, y que la interpretación no es simplemente un ejercicio de reproducción de lo que está escrito, sino es un ejercicio creativo a partir de lo que está escrito. Y en ese sentido, escoger un director que le sume al guión y un elenco o un casting que también ayuden a construir y ayuden a descubrirle nuevas dimensiones a lo que está escrito, pues siempre es una elección acertada. Yo generalmente me sorprendo siempre con el resultado final de las películas, y por fortuna siempre me he sorprendido para bien. Siempre me ha gustado más el resultado de la película que lo que estaba escrito, y eso tiene que ver generalmente con una acertada elección tanto del director como de los actores que van a interpretar estos personajes. Y creo que el criterio tiene que ser un criterio de coherencia con respecto a lo que se busca, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un convencido de que el cine colombiano no tiene un star system, de que no hay, a nivel, y afortunadamente a nivel de los actores, actores que por sí solos convoquen a la pantalla. Creo que como nuestros actores se ven generalmente en la televisión, no hay como una novedad para asistir a verlos al cine, y en ese sentido la exigencia actoral se convierte en mayor. No simplemente la presencia de la figura, sino también se exige
un nivel actoral, un nivel de interpretación, un nivel de aporte a lo que está escrito. Entonces creo que el criterio con el que trabajo y con el que generalmente trabajo con los directores es tratar de buscar, en el caso concreto mío, comediantes y buenos comediantes, comediantes que no solamente se limiten a reproducir lo que está escrito, sino que traten de, a partir de lo que está escrito, construir un personaje y sumarle al resultado final de lo que se busca con la película. Bueno, pues con respecto a lo que decía Dago de las películas, yo pienso que el productor es el director del director. Es la persona que trata que el director como que no se descarrile tanto. Entonces, pues el trabajo, por lo menos que hemos hecho en las películas con Dago, ha sido muy de la mano en ese sentido. Yo he tenido pues muchas posibilidades de hacer muchos tipos de películas y cada película es un proceso totalmente distinto. Para mí el proceso de casting es vital en la medida en que pues, en un casting uno no busca el mejor actor, ni es una prueba de actuación, ni mucho menos, los actores o las personas naturales que estén ahí de por medio, deben saber hacer su trabajo, pero lo que sí se busca es la persona más indicada para hacer ese personaje. En ese sentido, por ejemplo, yo trato que el actor tenga alguna relación con el personaje en sí, que tenga alguna posibilidad de que en su vida cotidiana tenga una interpretación de eso que está viviendo. O sea, por ejemplo, en la última película que saqué, casi que yo escribí ese guión pensando en Julio César Herrera. Inconscientemente hay casi que una maldición que cuando uno escribe un guión para un actor, nunca logra ese actor hacer el guión. Pero yo sabía que, conociendo a Julio César, era un papá maravilloso, que es un entregado a su hija Micaela, y sabía que podía impregnarle esa cosa. Lo mismo, por ejemplo, en el Paseo 1. El personaje del Paseo 1 no iba a ser Antonio Sanín, y empezamos a buscar, y yo decía, tiene que ser alguien, iba a ser César Mora, no quería mencionarlo. Alguien se escribió pensando en César. Esa es la maldición que existe cuando se escribe para un actor, y por condiciones de la vida, circunstancias de la vida, no pudo ser César, y nos puso en un problema grandísimo porque pues César pues tenía esa condición de un papá. Entonces empezamos a buscar, y cuando yo vi el casting de Sanín, se lo propuse a Dago. Era una concepción de papá que yo no había visto que era una posibilidad probable, y ahí va el segundo tipo de casting que a mí me gusta encontrar. Son las posibilidades poco probables de que esa persona sea lo que hace, y eso a veces pues crea por ejemplo, cuando Dago me propuso hacer Muertos del Susto con Alerta y Don Gediondo, a mí lo que me parecía maravilloso era la posibilidad poco probable de hacer una película con ellos dos. O por ejemplo en una película que hice hace poco que se llama Todas para Uno, buscar la posibilidad poco probable, o por ejemplo que Endry Carreño fuera el protagonista femenino de una película, interpretándose como una mujer, no como un hombre. A mí esas posibilidades que trastocan la posibilidad mental del público de ver a alguien ahí, me parece maravilloso. O por ejemplo Jessica Cediel protagonizando una película, sacarla de su contexto de presentadora y tratar de encontrar en ella ese personaje. A mí me parecen esas posibilidades. Me acuerdo en Muertos del Susto, la única vez que yo he tenido un encuentro con Dago del casting, que es el director del director, porque lo único que he concertado yo con Dago prácticamente es el casting. Es el único acuerdo con el que uno llega ahí, los actores. Después de ahí en adelante he tenido la libertad total de ser. Y fue una idea que tuvo Jairo Carrillo, el codirector de Muertos del Susto, de poner a Aurelio de antagonista, Aurelio el moped del Club 10, no sé si lo acuerdan, ponerlo de protagonista, de antagonista contra Alerta y Don Gediondo. Y Dago dijo, está loco, definitivamente no. Yo creo que hubiera sido genial, pero bueno, nunca lo vamos a ver. Pero son esas posibilidades poco probables que se den en el casting lo que hacen que algo que esté escrito que pueda llegar a ser
pues muy evidente de pronto salga la particularidad de lo poco probable. A mí eso me parece... Hay con esa película también algo que usted se olvida también de lo poco probable, y es que usted invirtió los roles para los cuales habían sido diseñados los personajes. Sí, yo hago, y pues esas apuestas son o por ejemplo en el Paseo 2, yo quería la posibilidad más poco probable. Yo le dije a Dago, le dije, pues si Sanín no puede, busquémonos el personaje pues que sea como menos posible que lo pueda hacer. Le dije, ¿quién? John Leguizamo. Está loco, marica. Y lo conseguimos. Esas posibilidades poco probables en los estos, creo que logran tener, o por ejemplo en The Rolling por Colombia, pues poner a un comediante como López a que hiciera eso, estaba escrito para otros comediantes que son actores que están diseñados para eso, pero que fuera la posibilidad poco probable de que un comediante que no tiene como esa estructura lo hiciera, pues para mí es como que esa rareza que busca la gente en ese show, que es ver una pantalla. Bueno, en el caso mío, dividiría el mundo de seleccionar los actores en dos universos en los que me muevo, que es el de la televisión y el del cine, que son diferentes porque, pues para salir rápido de la televisión es una institución corporativa donde las decisiones, las principales decisiones se deben tomar por consenso y en reuniones donde gente opina y donde sí existe una especie de star system que no existe, como decía Dago, en el cine, pero en la televisión sí hay actores que arrastran. Entonces cuando se trabaja casting para televisión, las condiciones son bastante diferentes a las que hay en cine. Y a mí personalmente me interesa mucho más trabajar en el cine, entre otras cosas porque en el cine tengo control total de lo que hago. En el caso mío, todas mis películas, sin excepción, han sido coproducidas o producidas por mí, entonces eso me da mucho poder a la hora de tomar decisiones sobre todos los temas y muy especialmente sobre el tema de la selección de los actores. Por el tipo de cine que yo hago, generalmente uso actores profesionales porque crecí en ese medio, porque mi padre es actor, yo mismo fui actor, entonces crecí entre actores y los conozco mucho, y a la hora de pensar en personajes siempre pienso en los actores que conozco, que creo que van a poder ejecutar con mayor maestría el personaje. Hay algo muy complejo en el momento de seleccionar los actores, es que yo sé que si yo escojo de protagonista a un actor en vez de otro, la película se transforma. O sea, inevitablemente la película se transforma. O sea, tuve esa experiencia hace poco cuando estaba seleccionando el protagonista del Doctor Mata para televisión, que hubo tres actores finalistas, y con cualquiera de esos tres actores la serie hubiera sido totalmente diferente con uno, con otro o con otro, porque un protagonista le inyecta a la serie una personalidad no solo del personaje sino del actor que va transformando mucho todo el proceso creativo. En el cine es aún más pesado la decisión de tomar, cuando uno toma la decisión de un actor, porque se está casando con una persona que de alguna forma es la mitad del trabajo que se está haciendo. O sea, las películas básicamente existen por los actores. El trabajo que tenemos los directores al seleccionarlos o al dirigirlos, pues es un trabajo adicional, pero en el cine las cosas existen porque los actores las ven, existen porque los actores actúan. Entonces esa selección es muy compleja. Yo diría que cuando uno hace el casting está jugándose el 50% de la película
va ahí, o sea, en seleccionar bien o incluso más que el 50%, porque por un lado está seleccionar buenos protagonistas y por otro lado mezclar los diferentes actores bien. Entonces muchas veces cuando por razones como las que decía Harold no se puede contratar al actor que uno tenía pensado para protagonista o a la actriz que uno tenía pensado para protagonista, si se llega a cambiar ese protagonista o esa protagonista, muchas veces hay que modificar todo el resto del reparto porque ya no se ajustan, las compatibilidades de los personajes varían, se vuelve más difícil de identificar, en fin, surgen una cantidad de dificultades porque el actor que uno selecciona para hacer un personaje, si el protagonista va a ser X, probablemente no sea un buen actor si cambia de protagonista. No sé si me explico, pero es un problema porque uno sabe, o por lo menos yo pienso, que los actores son básicamente lo que muestran en su casting. O sea, yo cuando hago un casting a una actriz o un actor, sé que no me va a dar más de lo que me dio. Generalmente los actores dicen, hombre, me sentí mal en el casting, yo creo que lo puedo hacer mejor. Y pues en la realidad, si se sintió mal en el casting, se va a sentir mal en el rodaje. Si lo intimidó mi presencia, pues lo va a intimidar en el rodaje. Si no fue capaz de aprenderse la letra, como al pie de la letra, como a mí me gusta, lo más probable es que en el rodaje no lo haga. Entonces, en general, el trabajo del casting es el actor en crudo, y lo que el actor o la actriz logre hacer de ahí en adelante es un trabajo de equipo. Es un trabajo donde ya interviene todo el equipo, incluyendo el trabajo de dirigirlos y de ayudarlos a encontrar la esencia de lo que uno quiere decir. Entonces, pues en Colombia no existen actores de cine, realmente no puede uno, pues que yo sepa, no sé, de pronto Angie, no sé, 4 o 5, pero que no viven en Colombia y que no son muy fáciles de conseguir. Entonces, al momento de escoger actores, yo personalmente prefiero los actores que han hecho teatro, que tienen escuela de teatro, que son los que se acercan más a la formación que exige el cine, pero hay la dificultad de que los actores de teatro no tienen la mecánica de llegar a las marcas, de hablar en el tono natural que uno, pues que a mí me gusta. Entonces, por todas esas razones casi que mecánicas, para mí el ideal son los actores que han hecho mucho teatro y que también han hecho televisión y han aprendido esa parte mecánica de la actuación que si no se conoce hacen que el rodaje sea muy lento. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues para mí realmente los actores pues son lo más importante en una película, porque es con lo que el espectador establece una relación humana, personal. Como que en esos actores es donde proyectamos como nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Por eso es que pues, el actor llegó a ocupar una relevancia tan grande en el imaginario colectivo del siglo XX, ¿no? Y gran parte de eso tiene que ver con el cine, ¿no? Cómo nos convertimos en estos ídolos grandísimos que se ven en estas pantallas enormes y como ellos son el reflejo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Entonces me he dado cuenta de que en una película se da la particularidad de que si todo puede estar mal, la fotografía puede ser horrible, el sonido mal, la música mal, el arte mal, etc. Pero si los actores están bien, la película se vuelve, uno se la puede ver. Mientras que hay muchos casos de películas donde todo está perfecto, absolutamente bien, y los actores están mal, y esa película no tiene cómo funcionar. O sea, no tiene cómo funcionar, porque uno no establece esa relación humana. Entonces, pues sí, es un oficio que respeto mucho, que admiro mucho el oficio del actor.
y a la hora, digamos, de buscarlos, pues el momento de convertir a los personajes en carne y hueso es para mí un momento muy mágico dentro del proceso cinematográfico. O sea, el momento donde yo por primera vez veo que la película existe, es el momento cuando veo al actor por primera vez en su vestuario, en su prueba de vestuario. Es una cosa que es muy técnica, muy sencilla, pero para mí es muy emocionante porque es el momento donde siento que el personaje que estaba en el guión, que estaba soñado, que estaba en el papel, es el momento donde se vuelve real. Y pues eso es lo que busco realmente, como ese actor que me va a llevar a ver ese personaje que uno ve como en una neblina cuando lo está escribiendo. Como que hay una silueta, hay una sombra, y uno hace el ejercicio de caminar en medio de una niebla y de repente ahí está, ¿no? Y en el momento en que el actor adecuado se prueba el traje que es, uno siente que sí, que la película ya es real. Eso para mí es un proceso muy emocionante. Entonces yo busco en los actores básicamente cualidades humanas que sean cercanas a las del personaje que tengo. Eso implica una búsqueda un poco más allá a veces, que abarca un amplio rango de personas. Me parece que a mí me gustan estas historias de alguna manera que van hacia extremos de lo que es el ser humano, y muchas veces eso está más allá del rango de lo que puede uno lograr con un actor profesional. Entonces he trabajado tanto con actores profesionales como con no actores, digámoslo así, con gente que no tiene una formación, pero que tiene una verdad, que es la verdad que yo necesito para los personajes que están en la pantalla. Y hay veces que esa verdad está, como te digo, más allá del rango de lo que es posible para un actor profesional, porque si bien el buen actor, el actor que tiene una formación, pues es capaz de transformarse y de convertirse en otras personas, pues hay límites para los que es necesario llegar a la propia verdad. Me he dado cuenta de que cada actor es un mundo, y no he logrado como llegar a una técnica para dirigir a los actores, sino que siento que es un proceso, me gusta concebirlo como un proceso muy humano, en el que de alguna manera estamos creando conjuntamente algo que esperamos que sea un personaje memorable para el espectador. Pero cada actor tiene su modo de ser, su vivencia, su físico, o sea, cada actor es un mundo, cada actor es diferente, y encontrar el lenguaje propio que creamos para trabajar, siempre es como un proceso en el que yo me vuelvo muy cercano, y pues se ha vuelto importante para mí pues que los actores con los que trabajo sean amigos, ¿no? Sean gente en la que pueda confiar, porque realmente uno está dando un salto. El actor está dando un salto y uno también lo está dando. O sea, como que uno está literalmente poniendo todos los hombros, toda la carga de humanidad de la película que uno quiere hacer sobre alguien. Y eso es un riesgo grandísimo que si sale mal, pues condena a la película a no funcionar. Y por otro lado, pues el actor está poniendo su cuerpo y su alma y su ser al servicio de lo que, con la fe de que uno sabe lo que está haciendo. Es como que ambos están dando un salto al vacío, un salto de fe. Entonces para mí eso implica como que se genere una gran confianza. Y dentro de esa búsqueda de ese lenguaje pues propio para crear un personaje, pues uno entiende que hay cosas que se pueden hacer con actores naturales o con no actores, y otras cosas que se deben hacer con actores profesionales. Yo creo que si uno busca a alguien que actúe, lo mejor es realmente buscar un actor. Porque un no actor, una persona que no tiene esa formación, no es capaz de actuar. Me refiero a que no es capaz de aprenderse un texto, no es capaz de llegar a una marca, no es capaz de hacer una toma 50 veces si es necesario y hacerla igual. Eso es lo que hacen los actores, eso es lo que el oficio les da. Mientras que cuando uno trabaja con un no actor, pues uno se tiene que despedir de esas ideas, ¿no? Un no actor, si te hace 15 tomas, te hace 15 tomas diferentes. Un no actor no es capaz de respetar ninguna marca, entonces tú tienes que pensar en cómo vas a plantear la escena en base a eso. Un no actor no es capaz de aprenderse un texto, sino que y si lo pones a aprenderse un texto, pues lo que vas a obtener es una recitación súper pobre, porque eso no son cosas que la técnica actoral
la técnica actoral que él no tiene es lo que normalmente le ofrece. Entonces se vuelve más complicado realmente trabajar con un no actor que con un actor. Requiere más tiempo, más esfuerzo y casi siempre, pues, importante refutar una noción que circula por ahí, es más caro trabajar con un actor que con un actor, porque implica mucho más tiempo y mucha más preparación, implica un equipo alrededor de esa persona para que... Entonces, si uno corre esa distancia es porque realmente hay una verdad ahí que realmente nadie más se la puede dar. Y pues eso es el caso de las películas que he hecho. No hay nadie que pueda hacer de un indígena, o sea, no hay nadie que pueda hacer de un indígena amazónico. O sea, eso es un mundo que no se puede reemplazar. Que está desde la manera en que uno se limpia los dientes hasta la manera en que uno camina, hasta la manera en que coge una taza de té o un remo. O sea, eso es una verdad que realmente está más allá de lo que se puede lograr con un actor. No es posible interpretar un palenquero. Un palenquero tiene una forma de actuar, una forma de ser, una forma de hablar, un fenotipo, una melanina, una vida vivida en la cara que no es posible para un actor llegar hasta allá. Entonces, en esos casos es donde uno busca, trata de ir a la raíz. Pero cuando ese no es el caso, pues yo no tengo ningún reparo en trabajar con actores, y he trabajado con actores de todo tipo. Actores tanto de Colombia como de otros países. Y en cada caso, pues es como lo que uno busca son esas cualidades humanas y cómo a través de la técnica ellos logran que esas cualidades humanas se expresen. Entonces me gusta plantear la relación como una relación muy personal, como una relación de amistad. Por eso tengo un problema con el proceso de casting que me parece un poco impersonal muchas veces, o sea, y plantear la relación en unos términos como tan profesionales que no es que no me hace sentir cómodo. Yo realmente no hago las películas, digamos, de una manera profesional, sino trato de hacerlas de una manera más humana y más espiritualmente honesta. Entonces realmente mi proceso de casting muchas veces es sentarme a tomar un café o una cerveza con un actor. Y en 10 minutos de conversación yo sé si esa persona tiene las cualidades humanas que busco para este personaje. ¿Sí? Entonces, no implica pues el estrés que genera el proceso de casting para mí y para el actor. Pero bueno, eso es una cosa muy personal, y creo que si una cosa tiene el proceso de la dirección de cine es que es muy, muy personal. O sea, cada quien tiene que encontrar su propio lenguaje y cada quien encuentra la manera en que las cosas puedan funcionar para lo que quiere hacer, y eso es una cosa que no se puede enseñar, sino que uno la va descubriendo poco a poco. Por eso es tan importante el oficio y tener la oportunidad de hacer y de probar y de experimentar cosas y de que no funcionen, porque a partir de eso es que cada quien va descubriendo su propio lenguaje y va perfeccionando su oficio.